Bueno, muy buenas tardes, good morning o good afternoon. Saludos y bienvenida a todos los que aquí presentes en el webinario para el 40 aniversario del histórico proceso judicial iniciado por Nicaragua ante las Cortes Internacional contra los Estados Unidos. En primer lugar, vamos a tener que aclarar unas cosas organizativas para que podamos escuchar todos. Le voy a dar la palabra a Bárbara para que indique en inglés lo que hay que hacer para escuchar la traducción. Bárbara, adelante, por favor. Hello, everyone, and welcome. This webinar is being simultaneously interpreted in Spanish and English. If you need to listen to interpretation, click on the interpretation symbol at the bottom of your screen. It looks like a globe. If you don't see a globe, look for the word More with 3 dots and click on that, and then you should see a globe symbol. So click on the globe icon and that will give you a menu. And at that point, you can click on the language that you would like to listen to. If you need any further help with interpretation, please write something in the chat and one of our tech people will respond to you. Thank you. Stefan? Okay. Thank you, Bárbara. Yo entiendo que todo el mundo ahora puede escuchar la traducción del castellano al inglés. Estamos, como hemos dicho antes, ahora en el 40 aniversario del histórico proceso judicial iniciado por Nicaragua ante la Corte Internacional de la Justicia de La Haya contra los Estados Unidos. Un acontecimiento que algunos dicen que marcó un antes y un después en la defensa del derecho internacional y de la soberanía de los pueblos. Pero en general creo yo que no hay un antes y un después. Esto ha sido una sentencia a favor, en este caso, en uno de los pocos, a favor de un pueblo pequeño. Por lo general, esta Corte de Justicia está hecho para juzgar a la gente que se opone al mundo unipolar y al imperialismo. Pero esto no es nuestro tema general ahora, sino estamos hoy aquí para hablar de este juicio que la sentencia ha salido a favor del pueblo de Nicaragua, aquel pueblo que amamos todos y por el cual que estamos hoy aquí. Queremos agradecer muy sinceramente la presencia de todas las personas que hoy nos acompañan desde distintos lugares, así como el interés por participar en esta reflexión colectiva sobre un episodio que mantiene una enorme vigencia en el contexto internacional actual. Este encuentro ha sido organizado conjuntamente por el Comité Europeo de la Solidaridad con la Revolución Popular Sandinista y la Nicaragua Solidarity Coalition, dos plataformas que desde diferentes espacios geográficos y políticos comparten un mismo compromiso con la solidaridad internacional con Nicaragua: la defensa de su proceso revolucionario, la defensa de la soberanía de Nicaragua y el respeto al derecho internacional. El Comité de Solidaridad con la Revolución Popular Sandinista, con una trayectoria de trabajo continuando de más de 10 años, cuenta con la presencia de compañeros solidarios con Nicaragua y su proceso revolucionario prácticamente desde el inicio del triunfo de la revolución en 1979. Desde entonces ha desarrollado una intensa labor de información, formación, cooperación y denuncia frente a las diferentes formas de injerencia externa sufridas por el pueblo nicaragüense. A lo largo de esta década, ha sido promovido encuentros, brigadas de solidaridad y actividades de carácter político
cultural y académico, manteniendo vivo el compromiso internacionalista con Nicaragua. Por su parte, Nicaragua Solidarity Coalition reúne organizaciones y personas de diversos países que trabajan coordinadamente para ofrecer información sobre la realidad nicaragüense. Y aquí, en este momento, quiero dar de nuevo la palabra a Bárbara para que nos cuente un poco de esta organización de solidaridad con Nicaragua, Solidarity Coalition. Bárbara, por favor. Hello, my name is Barbara Larkham, and I'm active with the Nicaragua Solidarity Coalition, which is an international coalition of organizations and individuals in solidarity with Nicaragua, supporting its sovereignty and affirming its achievements. We're not affiliated with any governmental entity of any nation. Some of you are already active with the coalition, and we invite everyone else to join us now. Find the place in our coalition which is the best match for your particular interests and skills, and we welcome you. You can check out our website regularly for information at nicasolidarity.com. As you may know, the Nicaragua webinars and some other Nicaragua-related activities have been going on for years, but our coalition is younger than that. About 4 years ago, a group of us began meeting monthly to discuss how can we become more effective at countering all of the misinformation about Nicaragua, and even more importantly, how can we collaborate better at spreading all the good news about Nicaragua. Nicaragua is an amazing country in so many ways. Universal free healthcare and education, its gender equality and equity, the amplified voices of indigenous and Afro-descendant peoples, the focused planning to reduce poverty in the country, and so much more. So about 3 years ago, we formed our coalition and approved our official name, Nicaragua Solidarity Coalition, as well as our nickname, NICA Coalition for short. We approved our logo and we created our coordinating committee, which has grown now to 10 persons in several countries with diverse backgrounds. We invited individuals and organizations to join us, and you can find a list of our organizational members on the About page of our website, which again is nicasolidarity.com. We hold meetings on the second Monday of each month. We publish a bi-weekly newsletter. Our lobbying and advocacy committee is hard at work. We have email and WhatsApp discussion groups, and several of our members are getting their articles about Nicaragua published regularly in various newspapers and magazines. In a minute, I'll post links in the chat about all of this. But we don't focus only on Nicaragua. We've joined other larger networks and coalitions that are working to counter the colonialism and imperialism in the Americas and beyond. For example, the Sanctions Kill Coalition and its Americas Without Sanctions project, and also the Zone of Peace campaign. You can find our coalition's public statements on the About page of our website in support of the sovereignty of Venezuela and Cuba and in opposition to the genocide in Palestine. Please join our efforts. I'll now post several links in the chat for how you can get involved with us. And thank you for everything that you are doing to make the world better. I'll turn it back over to Stefan now. Thank you. Thank you, Bárbara. Muchas gracias, Bárbara. Quiero recordar que a nuestras organizaciones, a ambas, nos dirigen los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. La colaboración entre ambas organizaciones para celebrar este acto refleja precisamente ese espíritu internacionalista que sigue siendo tan necesario como hace 4 décadas. Nos reúne hoy un histórico hecho de enorme trascendencia. En 1984,
Nicaragua presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia denunciando las acciones militares y paramilitares impulsadas por los Estados Unidos contra su territorio y su población. Tras un largo proceso judicial, la Corte concluyó que Estados Unidos había violado principios fundamentales del derecho internacional, entre ellos la prohibición del uso de la fuerza, el respeto a la soberanía de los estados y el principio de no intervención en los asuntos interiores de otro país. Lo siguen haciendo, como nos damos cuenta ahora mismo en Venezuela, por ejemplo, y amenazando a Cuba. Ellos siguen en ello día tras día. La sentencia constituyó una de las decisiones más importantes de la historia del derecho internacional contemporáneo, que mostró que incluso la mayor potencia mundial podía ser llevada ante un tribunal internacional, que el derecho internacional ofrecía instrumentos para la defensa de los países más pequeños frente a actos de agresión. Veremos a ver. Aunque Estados Unidos decidió no atacar plenamente la sentencia, acatar plenamente la sentencia y utilizó posteriormente su posición en el Consejo de la Seguridad para impedir su ejecución, el fallo continúa siendo un referente jurídico y político de enorme importancia. Hoy sigue siendo citado en numerosas resoluciones judiciales, investigaciones académicas y debates sobre el uso de la fuerza, la legalidad internacional y el respeto a la soberanía de los estados. Conmemorar este aniversario no significa únicamente recordar un episodio del pasado. Significa también reflexionar sobre la vigencia de aquellos principios en un mundo donde continúan existiendo conflictos, sanciones unilaterales, intervenciones militares y distintas formas de presión contra estados soberanos. Nos invita igualmente a preguntarnos cuál debe ser el papel del derecho internacional, de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional para garantizar que las normas sean aplicadas de manera universal y no selectiva. Para ayudarnos a comprender el alcance histórico, jurídico y político de aquel proceso, contamos hoy con un invitado de excepción. Tenemos el honor de presentar al profesor Augusto Zamora Rodríguez. Augusto Zamora es jurista, diplomático y profesor universitario especializado en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Fue embajador de Nicaragua ante el Reino de España y ha desarrollado una amplia trayectoria académica como profesor universitario, siendo autor de numerosos libros, artículos e investigaciones sobre el derecho internacional, política exterior, Naciones Unidas y geopolítica. Su conocimiento del caso Nicaragua contra Estados Unidos no es únicamente académico. Ha estudiado durante décadas sus implicaciones jurídicas y políticas, convirtiéndose en una de las voces de referencia para comprender la importancia de aquel fallo y su repercusión en la evolución del derecho internacional contemporáneo. Su experiencia como diplomático, como investigador, le permite ofrecer una visión que combina el rigor jurídico con el conocimiento directo de los acontecimientos históricos y de sus consecuencias políticas. Estamos convencidos de que su intervención nos permitirá comprender mejor no solo lo que ocurrió hace 40 años, sino también porque aquel caso sigue siendo extraordinariamente actual. Antes de la palabra, queremos agradecer nuevamente a todas las personas que hacen posible este encuentro, a las organizaciones convocantes,
a quienes colaboran en su preparación técnica y su difusión, y muy especialmente a todas las personas que nos siguen desde diferentes países. Esperemos que esta actividad contribuirá a fortalecer el conocimiento sobre uno de los precedentes más importantes del derecho internacional contemporáneo y reafirmar el compromiso con la paz, la solución pacífica y las controversias y el respeto a la soberanía de los pueblos. Muchas gracias por acompañarnos y sin más preámbulos, es un verdadero placer ceder la palabra al profesor Augusto Zamora Rodríguez. Bienvenido, Augusto. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El micrófono es tuyo. Adelante. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Realmente, para mí, como nicaragüense, como jurista que he sido toda mi vida, pero también como persona, esta es una fecha memoriosa porque yo fui parte del equipo que llevó a Estados Unidos a La Haya. Fueron largas las audiencias, largas las sesiones, las consultas, muchas las dudas previas a la presentación de la demanda en 1983, pero al final Nicaragua tenía razón y la Corte Internacional de Justicia no dudó en forma alguna en dárnosla. Bueno, se ha congelado la conexión de Augusto. A ver si podemos poder reestablecer la conexión con él. Parece por el momento que solo es él, ¿no? La conexión con él. Tengo la sensación que las demás compañeras y compañeros nos están escuchando. ¿Es así? Por favor, dan señales. Correcto. Escucho bien. Sí, la mayoría está escuchando. I can hear you, yes. But we would like to hear Augusto, to Augusto. Y estamos aquí viéndome a mí en un bosque de la Alemania. Por cierto, muy calurosa en este momento. Aquí hace más calor que en Nicaragua en este momento. Son los problemas del directo. Sí, A ver pero si se puede volver a conectar. tiene que volver de nuevo, entrar completamente, salir y... ¿Hay otra conexión con él vía teléfono o Telegram o alguna cosa así? Voy- Sí, Javier, ah, pues Javier está intentando buscar la conexión, a ver si alguien puede presentar la campaña que estamos llevando a cabo en Europa Occidental. No sé, está la compañera María del País Vasco. María, ¿me escucha?
María, por favor. ¿Dónde está? Perdón, Ahí veo, creo que se fue la conexión. ahí está, otra vez. Augusto, ahí estás. Muy Bueno, bien. perdón, no sé qué pasó, me quedé de repente en Tú, negro. tú tranquilo, es la técnica. Ah, bueno, ahora Bueno, puedes seguir tranquilamente. les decía que aquello fue un hecho realmente asombroso. Debemos situarnos en 1983 para entender la magnitud de la iniciativa de Nicaragua de demandar a Estados Unidos ante el órgano judicial principal de Naciones Unidas. En primer lugar, nadie nunca había hecho algo así, ningún país. En segundo lugar, había serias reservas sobre la posibilidad de que la Corte Internacional de Justicia le diera la razón a Nicaragua, porque según nos dijeron colegas consultados, no diré quiénes, en algún momento podré contar estas cosas, eh, nos recomendaron no hacerlo pensando en la posibilidad de que una mayoría conservadora de jueces rechazara la demanda y de forma indirecta viniera a darle la razón a la guerra de agresión de Estados Unidos contra Nicaragua. Sin embargo, y esto sí lo voy a contar porque creo que debe saberse, hubo una reunión en Cancillería a principios de 1983 a la que fue invitado el profesor Abraham Chase, lamentablemente fallecido, para una reunión en secreto en Cancillería en la que estaba el padre Miguel de Escoto, el profesor Chase y yo. El punto que se iba a tratar en esa reunión era el punto clave del juicio, porque nosotros estábamos claros y todos los expertos en derecho internacional estaban claros que si el caso lograba llegar al fondo, si la Corte Internacional se declaraba competente, Estados Unidos sería irremisiblemente condenado ante el volumen de pruebas acumuladas que había, porque era una guerra de agresión abierta, pública, que se debatía en el Congreso de Estados Unidos y etcétera, de manera que en ese aspecto no había duda alguna. El problema era técnico. Una cuestión de rigor jurídico y era la siguiente. Nicaragua había aceptado la jurisdicción obligatoria ante la Corte Permanente de Justicia Internacional de la Sociedad de Naciones en los años 30. Como esta se disolvió con la Segunda Guerra Mundial, cuando se constituyó Naciones Unidas y se creó la Corte Internacional de Justicia como sucesora de la Corte Permanente, en el anuario de la Corte, desde el primer anuario de 1949, se incluía a Nicaragua como parte de los países que habían aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte, con una nota que decía que Nicaragua había aceptado la jurisdicción ante la Corte Permanente de Justicia Internacional, pero que el decreto que confirmaba la aceptación jamás había sido recibido por la Corte. De manera que había ahí, y este era el gran riesgo que había que asumir y enfrentar, un cabo suelto, pero un cabo suelto jurídico de envergadura en un juicio de esa magnitud. Entonces, el profesor Chase fue llamado precisamente para tener una conversación a tres sobre este tema. Chase, lo recuerdo como si fuera ayer, expuso pues todo su razonamiento impecable sobre esta nota de la Corte, señalando con una fuerte argumentación jurídica que esa nota daba a la Corte pie para declararse incompetente, para decir
que Nicaragua no había perfeccionado su aceptación, nunca había empleado ni enviado ninguna comunicación ratificando aquel primer telegrama. Por lo tanto, la competencia de la Corte no estaba establecida y se declaraba incompetente. Esto habría sido para nosotros una derrota jurídica, pero sobre todo política, de una magnitud terrible. La argumentación que presenté a profesor Chase se basó en dos argumentos fundamentales. Yo sigo considerando, la Corte lo dijo, además esa satisfacción recoge uno, que después de casi medio siglo, incluyendo a Nicaragua en su anuario, dentro de la lista de países que habían aceptado la jurisdicción obligatoria, difícilmente la Corte se iba a ir contra su propio anuario. Porque así como era cierto que Nicaragua no había enviado ninguna comunicación ratificando aquella comunicación de los años 30 ante la Corte Permanente, tampoco había enviado nunca ninguna comunicación pidiéndole a la Corte que sacara a Nicaragua de la lista de países obligados por la Corte. El segundo argumento era el inverso. Si Estados Unidos hubiera demandado a Nicaragua y Nicaragua hubiera alegado lo que podía alegar Estados Unidos, la Corte muy seguramente no dejaría escapar a Nicaragua y diría que los argumentos de Nicaragua queriendo escaquearse de la Corte no eran válidos, precisamente aplicando la doctrina del estoppel, del acto del Estado, que había tenido Nicaragua casi medio siglo para comunicar que no era parte de la jurisdicción obligatoria y no lo había hecho. Aquello fue, claro, un momento clave, porque recuerdo que el profesor Chase nos miró a Miguel y a mí con una cara de enorme complacencia, diciendo: esos argumentos son fuertes y creo que es posible ganar ese juicio. De manera que se decidió seguir adelante y presentar la demanda. Y esta fue, la mayoría de la gente no lo sabe, la etapa clave del juicio. Porque Estados Unidos alegó con una batería enorme de argumentos, tenía todos los archivos, increíblemente tenía todo lo que no tenía Nicaragua sobre la documentación ante la Corte Permanente de Justicia Internacional, la tenían ellos. Y presentaron una argumentación, y además llegaron con un equipo impresionante de abogados a defender que la Corte no era competente y que por lo tanto debía declararse la sentencia inadmisible y cerrarse el caso. Y esto fue lo que el fallo de 1984 determinó. Y es que la Corte falló que tenía jurisdicción y competencia justamente sobre la argumentación que había presentado Nicaragua. Y ya establecida la jurisdicción de la Corte, Estados Unidos sabía que ya el proceso de fondo lo tenía perdido. No había manera de que algún juez declarara que las acciones de Estados Unidos podían ser de alguna manera legales. Así que Estados Unidos optó por algo que ya habíamos previsto y era retirarse del juicio. Esto ya lo han hecho otros estados, pero esto a efectos legales no tiene mayor trascendencia porque un estado se puede retirar, pero el juicio sigue. Y siguió efectivamente, y en junio de 1986 se emitió lo que un abogado, y abogado estadounidense además, consideró la sentencia más importante en materia internacional que jamás había dictado la Corte Internacional de Justicia. Y esto es así. La Corte abordó
todos los grandes problemas del derecho internacional relacionados con los principios de no uso de la fuerza, de las amenazas, de la no intervención, de la libre determinación, de la integridad de los estados, etcétera, etcétera. Es decir, fue la corroboración en una sentencia del derecho consuetudinario aplicable en esos campos. Pero la Corte fue a más y abarcó temas, porque Estados Unidos hizo una serie de argumentaciones que ellos ya la habían planteado políticamente y las presentó como argumentos jurídicos que la Corte los fue rechazando uno a uno, pero los dejó, los desmanteló con una puridad jurídica que todavía a mí hoy, cuando releo esa sentencia, me sigue fascinando. Y yo en este campo debo decirles una cosa. Estados Unidos es el único país del mundo, el único, que ha sido condenado por la Corte Internacional de Justicia por violación masiva de los derechos humanos. No es lo mismo una condena política, una resolución en una asamblea general, en un órgano consultivo, etcétera, que una sentencia firme del órgano judicial principal de Naciones Unidas. Y el argumentario de la Corte sigue teniendo una validez absoluta. También se refirió a otra cosa, que en esa época era muy manida y que se ha utilizado en muchísimos casos para destruir o para invadir, atacar a países, a gobiernos, y es el tema de los derechos humanos. Estados Unidos lo invocó argumentando que las acciones militares y paramilitares en y contra Nicaragua las hacía, entre otras razones, para defender los derechos humanos. Y la Corte dijo, y aquí en esto me van a permitir que se los lea, porque yo creo que esto sigue teniendo hoy una validez inobjetable y que debería estar escrito en bronce en todos los países del mundo, ¿ya? Dice, si Estados Unidos puede ciertamente tener su propia apreciación sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, el empleo de la fuerza no puede ser el método apropiado para verificar y asegurar el respeto de tales derechos. Esto no es lo mismo que lo diga un político, que se diga una declaración, sino que lo diga el máximo tribunal de Naciones Unidas. Dice la Corte, en otras palabras, que usar la fuerza con el pretexto de defender los derechos humanos es inadmisible. No se defienden los derechos humanos bombardeando países, destruyendo países, asesinando a civiles inocentes, etc. Y esta es una de las tantas cosas, porque es una sentencia que en realidad debería ser de enseñanza obligatoria. De hecho, lo es. Y debo decir, porque he sido profesor de Derecho Internacional casi toda mi vida, que no hay sentencia más citada en materia de los principios generales del derecho internacional, en materia de uso de la fuerza, de no intervención, autodeterminación, etcétera. No hay sentencia más citada que la sentencia de lo que se llama, de manera resumida, el caso Nicaragua. Porque la Corte ahí sentó cátedra. Y en derecho internacional, lo que dice la Corte hace derecho. De manera que en la sentencia dejó establecido todo el marco jurídico para la protección y la defensa de los principios fundamentales del derecho internacional, empezando por la soberanía, independencia de los estados, su derecho a la libre determinación, la prohibición total del uso de la fuerza y la defensa de los derechos humanos en los justos términos en que se considera en el derecho internacional. Podríamos hablar largamente de esta sentencia. De hecho, fue un antes y un después en el derecho internacional.
Es cierto que Estados Unidos se retiró del caso, es cierto que Estados Unidos no la cumplió, pero el golpe lo recibió. Porque su descrédito quedó patente y a partir de esa sentencia no había manera alguna de defender sin que se le cayera la cara a los sinvergüenzas. Los sinvergüenzas no tienen cara, simplemente la tienen de barro. ¿Ya? Pero aquello dejó a Estados Unidos desnudo de argumentos legales. Y lo desnudó para siempre, porque eso que se dijo de Nicaragua en 1986 vale hoy para Irán, vale hoy para países agredidos como tantos africanos, como algunos todavía latinoamericanos, y vale también para recordarle a gobiernos que aplauden este tipo de políticas que esas son políticas absolutamente ilegales, no porque las diga alguien de manera voluntaria o por vocación, sino porque lo dijo el órgano judicial principal de Naciones Unidas. Hay ahí un tema pendiente. Yo no sé cuál es el formato de esta reunión, no sé si habrá preguntas o no, que hay un tema pendiente y es la cuestión de la indemnización. En derecho está firmemente establecido que todo Estado que viole, rompa, afecte, dañe los derechos de otro Estado, está obligado a reparar los daños causados. Y estos son derechos imprescriptibles. De manera que Estados Unidos tiene una deuda, bueno, tiene muchísimas deudas. Si cobráramos a Estados Unidos todas y cada una de las reglas que ha violado en las agresiones contra Nicaragua desde el siglo XIX, posiblemente se le duplicaría la deuda externa que tiene. Pero en este caso específico está esa deuda que estableció la Corte, porque la sentencia dice que Estados Unidos está obligado a reparar a Nicaragua todos los daños y perjuicios causados. A Nicaragua como país y a los nicaragüenses como ciudadanos afectados, directa o indirectamente, por la política ilegal de Estados Unidos contra el país. Y eso, curiosamente, incluiría a los propios contras, a los propios títeres de Estados Unidos, ¿ya? Porque muchos de ellos fueron engañados y también fueron víctimas de la política de Estados Unidos. Sin Estados Unidos, sin la CIA organizando a la contra, sin la CIA financiando, armando, dirigiendo y etcétera, como señaló la Corte, la contra no hubiera existido. No hubiera existido jamás. De manera que esta obligación de reparar es global, no fraccionada. Y ahora, por las circunstancias en que se vive, pues Nicaragua no puede buscar hacer efectiva esta indemnización que es propiedad del pueblo. Pero no caduca, no prescribe. Y en algún momento esa deuda se tendrá que actualizar, que indexar, y saldrán decenas de miles de millones que debe Estados Unidos a Nicaragua por todo el daño causado. Puedo hablar mucho más, contar anécdotas. Por ejemplo, nosotros, el equipo de Nicaragua, éramos 7 y apenas llenábamos el primer banco en la sala de sesiones de la Corte. El equipo de Estados Unidos, cuando llegaba, ocupaba no solo el banco, ocupaba todos los bancos. Eran como 50 entre abogados, representantes, asesores, etc. Una cosa impresionante. Nosotros, como no teníamos dinero, pues se alquiló un bus, un microbús, y en ese microbús iba el equipo a la sede de la Corte, al Palacio de la Paz,
Y cuando llegaba la delegación de Estados Unidos, era una caravana como de 40 vehículos negros. Ellos querían llegar a pantallar ahí, con su poder, su prepotencia y su megalomanía. También les debo decir que a muchos sorprendió la casi unanimidad que hubo entre los jueces. Incluso el juez japonés, que votó en contra de muchas cosas, dijo que él votaba en contra sobre cuestiones formales, pero que él no tenía opinión sobre el fondo porque creía que teníamos razón. O sea, que de hecho, de alguna forma, él dejó constancia de que realmente Nicaragua tenía la razón. Y fue una sentencia que recibió, mire, yo sé, pues bueno, cuando uno trabaja en esta profesión, que cuando sale una sentencia de la corte, pues hay que leerla, ver qué comentarios salí de media. Según la sentencia, pues una sentencia de la corte tiene entre 5, 10, 12 artículos de comentarios, según el tema. Algunos son más, otros son menos. Pero yo, aprovechando mis años de profesor en la Autónoma de Madrid y las facilidades que ahí había, me puse a recopilar, a recoger todo lo que se había publicado sobre la sentencia en las 3 fases. La fase de las medidas provisionales, la fase de jurisdicción y la fase de fondo. Y fue increíble. Es decir, tengo aquí yo más de 120 artículos comentando la sentencia. No van a encontrar ustedes ninguna sentencia que se aproxime ni siquiera simplemente a la cantidad de artículos que generó el caso Nicaragua. Fue realmente asombroso. Y otra cosa más singular es que aparecieron comentarios sobre este caso en revistas que no tenían nada que ver en absoluto sobre el derecho internacional. En caso de Estados Unidos aparecían en revistas de derecho administrativo, de derecho comercial, de derecho cualquiera, pero había un artículo. También salieron artículos en revistas en India, en Japón, en casi todos los países europeos. Fue realmente aquello una cuestión realmente impresionante. El efecto y el asombro, la admiración y la lluvia de comentarios que recibió la sentencia del caso Nicaragua. No hay manual que se precie en este mundo que no cite 10, 20 o 30 veces esa sentencia. No lo hay. Lo sé porque yo unos cuantos he verificado y no hay. Y cuanto mejor es, más citas hay. Y en ese sentido, nuestro país, la revolución, el gobierno sandinista, le prestó un servicio enorme al país, pero también a la sociedad internacional, a los pobres del mundo. Nosotros les dejamos ahí una sentencia en la que se pueden apoyar. Y yo estoy seguro que en el genocidio de Gaza, en la barbarie que Israel viene perpetrando contra el pueblo palestino desde hace 80 años, cuando la Corte falle el caso del genocidio, más de una vez la Corte citará la sentencia del caso Nicaragua. Porque hay ahí ya base suficiente, jurisprudencia de la propia Corte para condenar al ente sionista genocida. De manera que aunque han pasado tantos años, la sentencia del caso Nicaragua no solo no ha perdido en absoluto actualidad, sino que se renueva continuamente en su valor. Y ha dejado un marco jurídico esencial para la defensa de los derechos de los pueblos y de los países.
débiles, que son realmente los que necesitan recurrir a este derecho. Los fuertes pueden prescindir de él, como hace Estados Unidos, los pobres no. Y en ese sentido, la sentencia del caso Nicaragua será una referencia obligatoria del derecho internacional mientras exista la sociedad internacional. Y yo creo, fíjense, que ahora que estamos en un proceso de transformación del mundo a una sociedad multipolar, donde ya esta sociedad multipolar entierre para siempre el modelo imperialista, neocolonial, intervencionista y criminal que defiende Estados Unidos, creo que la sentencia del caso Nicaragua será un buen marco para desarrollar, ampliar ese nuevo orden internacional multipolar que en pocos años, 10, 15, tal vez 20, eso es difícil saber, pero que vendrá y tendrá esa sentencia de referencia. Y además ya tenemos un antecedente, aunque muchos no lo saben, pero los atropellados países de Iberoamérica, aquellos que en la OEA eran llamados el 20 y los 1, porque Estados Unidos era el 1 y podía más que todos los 20, pero estos países, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, fueron los que crearon los cimientos del derecho internacional. A excepción de los expertos o estudiosos del sistema interamericano, pocos saben que el principio de intervención nació en Iberoamérica teniendo como fondo la guerra de Sandino, porque se debatió en la Sexta Conferencia Internacional Americana en La Habana en 1928, cuando la guerra de Sandino estaba en su máximo vigor, y la discusión giraba en torno a la lucha libertaria en Nicaragua, y se aprobó en 1931 en Montevideo, teniendo como fondo la guerra de Sandino. También el sistema interamericano se aprobó el primer tratado sobre deberes y derechos de los estados, la primera convención diplomática, la primera convención consular, de manera que aunque aquello parecía que no servía para nada, al final fue modelo para Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, porque era la referencia. Ante el vacío que existía en el derecho europeo, era la referencia para el nuevo derecho internacional que se creó en el marco de la nueva organización mundial. Y es en ese marco que se hizo posible el caso Nicaragua, y este caso Nicaragua será una referencia en este mundo multipolar que se está construyendo poco a poco, con dificultades, pero que indudablemente no tiene vuelta de hoja. Ya la economía es multipolar, ya esa concentración de riqueza que tenía un grupo de países occidentales ha desaparecido. Los BRICS generan más riqueza que el G7. ¿Ya? En términos de paridad adquisitiva, la primera potencia mundial es China, la segunda Estados Unidos, la tercera es India, la cuarta es Rusia. Ya es otro mundo. Pero ese mundo, creo yo, tendrá en esta sentencia de la Corte un marco de referencia bastante competente y sólido para construir el nuevo orden multipolar que la sociedad internacional está necesitando. Y dicho esto, pues doy las gracias a los que me están escuchando y felicidades a los nicaragüenses que fueron en última instancia el pueblo combatiente, los muchachos del servicio militar, del Ejército Popular Sandinista. Ellos fueron en última instancia
los protagonistas verdaderos de esta sentencia. Para ellos, todo mi respeto. Saludos. Muchas gracias, Augusto. Ha sido una aclaración muy importante para nosotros para poder seguir trabajando con aquella sentencia y sobre todo ahora con lo que está pasando, que Estados Unidos no solamente la ignora, sino sigue haciendo lo mismo que ha hecho con Nicaragua, ahora mismo en Venezuela, en Irán y amenazando a la República Socialista de Cuba en este momento. O sea, Javier, ¿quieres Sí, retomar mira, el tenemos punto? como unas 3 preguntas en el chat para trasladarle al compañero. Aquí, Víctor Sáez dice, ¿se le puede solicitar a la Corte o recordarle a la Corte que le exija al gobierno de los Estados Unidos que aún no ha cumplido con la sentencia y que la debe de cumplir? Se puede, Ujú. perfectamente. Pero se le tiene que, o sea, ¿se lo tiene que decir Nicaragua o de alguna Tiene otra que forma ser se le puede? la Corte funciona por iniciativa de los estados. Es decir, no puede iniciar motu propio una acción sin que la pida un estado. Y en ese sentido, pues tendría que moverla el estado de Nicaragua, que eso llegará en su momento. La cuestión de la oportunidad también es importante, ¿ya? Y estos momentos, digamos que no son como muy propicios para una iniciativa así. Claro. Y luego, mira, tenemos otra pregunta de Rudy Kurz. Una pregunta de actualidad. ¿Tiene información sobre la nueva demanda presentada por Nicaragua contra Alemania en relación con el caso de Palestina? ¿Cree que Nicaragua tiene posibilidades de ganar este caso? Bueno, posibilidades hay. El caso de Palestina es muy claro. Tiene unas bases legales bastante fuertes. La Convención de Naciones Unidas sobre Genocidio, en primer lugar, de manera que puedo anticipar sin género de duda que la Corte fallará a favor del pueblo palestino, porque en este caso también las pruebas son abrumadoras, públicas, de conocimiento general, y el genocidio está más que comprobado. Muy Pero bien. bueno, creo que se trataba la pregunta por la demanda a Alemania o colaboración al genocidio, ¿eh? Sí. Bueno, ahí ya es un punto un poco más incierto, ¿ya? Porque hay que probar que Alemania efectivamente colaboró y sigue colaborando. La venta de armas por sí misma da un principio de pruebas, pero no es en sí misma una prueba. De manera que debemos esperar, porque es un caso inédito y como todos los casos que son nuevos, pues la Corte tendrá que construir un nuevo sistema de pruebas y Nicaragua aportarlo además, que demuestre la vinculación directa entre la política de apoyo general de Alemania al Estado genocida de Israel y el empleo de los recursos y medios que dio Alemania en prácticas genocidas contra el pueblo palestino. Es lo que en derecho penal se llama la relación de causalidad. ¿Ya? Have other countries benefited from the 1968 Nicaragua ruling in cases before the court?
si otros países han beneficiado de la falla de 1986 en casos antes de la Corte. Pues no, directamente, porque el caso de Nicaragua es único, no ha habido otro país que presentara demandas en sentido similar. De hecho, para información general, el grueso de los juicios que ventila la Corte tratan de temas territoriales. Hay algunos vinculados al apartheid, al racismo, el caso genocidio Palestina, pero no relación directa. El caso que más está relacionado con el caso de Nicaragua es de Palestina. Son las demandas plurales que hay contra Israel y Alemania en la Corte. Ahí sí que cuando dicta sentencia la Corte hará referencia a no pocas conclusiones a las que llegó del caso Nicaragua. Martha Schmidt writes, in my state of Washington, our World Peace Through Law section of the Washington State Bar Association was one of the legal entities that studied the case. I'm interested in how to use this case presently to inform U.S. people about our government's legal exceptionalism and excuses for violating international law. Do you have any thoughts about which aspects of the judgment would be most compelling for the non-lawyers? No he entendido bien la pregunta. ¿Podéis repetir la pregunta traducida? Parece que se ha ido el sonido. Marta, ¿puedes repetir la pregunta traducido? No hay sonido. ¿Escuchaste parte de lo que te... Lo escuché mal. Jill? Es que como que se cortaba, no entendí bien. Aló, creo que se ve el sonido, ¿eh? Marta, ahora, Marta. Nada, no te oímos, Marta. No escucho, ¿eh? ¿Augusto ya está escuchando a Jill en español? No escucho. No, nada. No se oye nada, ninguna traducción. Lo están mirando de Yo solucionar. A ver. escucho. Yo no escucho nada, ¿eh? No se oye nada por aquí. ¿Lo puedes decir tú, Marta, con tu voz? A lo mejor es que no sé, no. Okay, I'm just going to try to do it in Spanish too. This is Marta Schmidt, who works with Marta Schmidt, que trabaja para Salud Universal en los Estados. Ella dice que nuestro
organización de abogados fue una de las entidades legales que estudiaron este caso. Tengo interés en cómo se usa este caso ahora para informar a la gente en los Estados Unidos sobre nuestro gobierno, su excepcionalismo legal y sus excusas por violar la ley internacional. ¿Usted tiene pensamientos sobre cuáles aspectos del juicio podría ser más importante para la gente, en este caso especialmente gente que no son abogados? No sé si ya entendiste la pregunta. Bueno, debo aclarar una cosa en primer lugar. Estados Unidos es, hasta donde yo sé, el único país del mundo donde el derecho internacional no es obligatorio. Es decir, el derecho interno de Estados Unidos dispone la supremacía de la ley de Estados Unidos sobre cualquier otra ley. De manera que muy raramente, un abogado en Estados Unidos utilizaría tratados internacionales o sentencias internacionales en casos de Estados Unidos, porque allí no se reconoce al derecho internacional como una cuestión prioritaria. De manera que es muy anecdótica la cantidad de casos en los que el derecho internacional tiene algún lugar. Ahora sí digo que las revistas estadounidenses, sobre todo el American Journal of International Law, publicaron una cantidad enorme de artículos comentando la sentencia del caso Nicaragua, pero también muchos, no pocos de estos artículos lamentaban que el sistema legal estadounidense no le da al derecho internacional prácticamente ningún lugar. De manera que en Estados Unidos lo que se hace en los casos es buscar la normativa estadounidense y solo de manera excepcional o de forma secundaria se busca apoyo en la ley internacional. Y repito, este es el único país que aplica ese sistema, porque la norma es en el resto del mundo que el derecho internacional tiene aplicación por encima de los derechos nacionales. Si un tratado internacional prima siempre sobre una ley interna, salvo en Estados Unidos. Por lo tanto, el caso Nicaragua no tuvo internamente ninguna progresión, pero es que en general en Estados Unidos no se litiga más que con el derecho estadounidense. Por poner el ejemplo, el secuestro del presidente Maduro, que es una violación brutal, salvaje de unas normas fundamentales del derecho internacional, entre ellas de la Convención de Protección, la Convención sobre Personas Protegidas, que la firma también Estados Unidos. Los presidentes son personas internacionalmente protegidas. Sin embargo, está allí secuestrado en una cárcel de Estados Unidos, pero los abogados están buscando liberarlo sobre la base de leyes estadounidenses, porque invocar el derecho internacional en Estados Unidos no tiene ningún valor. Estados Unidos es un país bárbaro en muchos sentidos y jurídicamente es el bárbaro entre los bárbaros. ¿Yeah? Gracias. Sarah Woodward asks, in 1991, did Nicaragua drop the case to negotiate a settlement amount with the U.S.? And is the recent letter to the ICJ, will that reopen it? En 1991, Nicaragua decidió dejar el caso para negociar una cantidad de dinero con los Estados Unidos. Y esta carta recién hacia el
la corte, podría reabrir o esta es la pregunta. Es una buena pregunta. La verdad es que Nicaragua no ha renunciado a la indemnización. No hay una renuncia legal de Nicaragua. Y al no haber una renuncia legal y clara, la indemnización sigue estando vigente, la obligación de indemnizar. ¿Ya? Otra cosa es lo que pueda decir la Corte, porque esto también sería un caso inédito. Y yo supongo que en su momento lo sabremos, porque en algún momento, cuando las circunstancias sean las adecuadas, podría Nicaragua replantear el caso y esperar una decisión de la Corte. Desde Gran Canaria, ¿qué validez tuvo el perdón del gobierno de Violeta Chamorro a los estados de la sanción económica de esta sentencia? Entonces, una pregunta semejante al anterior. Sí. Es la misma respuesta. Es que mientras un Estado no renuncia de manera abierta, clara, precisa, indubitable a un derecho, ese derecho se mantiene vigente. Yeah. Pero esa es una cuestión que obviamente tiene que resolver el tribunal. Yeah. Yo creo que el derecho a una indemnización sigue vigente y que por lo tanto es reclamable. Otra cuestión es lo que pueda decidir la Corte Internacional. Por otra parte, hay que reconocer que la Corte Internacional dicta sentencia, pero no tiene medios materiales para hacerlas cumplir. Es decir, no hay en la Carta de Naciones Unidas una norma que prescriba que una sentencia de la Corte, en caso de incumplimiento, deba ser impuesta por órganos de Naciones Unidas. Podría hacerlo, el Consejo de Seguridad tiene ese poder, pero como Estados Unidos tiene veto, la posibilidad de que se emita una resolución en ese sentido es absolutamente inimaginable. A ver. Así que la puerta abierta existe, pero el veto hace que esta sea realmente una puerta con un candado enorme. Yeah. Y casi tendríamos el tema para la siguiente reunión, ¿no? Como Daniel propuso una renovación de las Naciones Unidas hace tiempo, porque es un órgano que prácticamente no tiene consecuencias. Vemos también el bloqueo de Cuba, etcétera, etcétera. Es un tigre sin dientes. No, pero No vamos a puede. ver dos cosas. Yo quiero dejar esto también claro. Repito lo que ya dije. Toda violación de una norma jurídica internacional hace nacer la obligación de reparar. Toda. Y cuanto mayor es la violación, mayor es la reparación, y todo esto en proporcional al daño. Estados Unidos y los países de la OTAN han invadido, bombardeado, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos todos son actos que son crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad que no prescriben. ¿Ya? Y el caso Nicaragua ofrece el marco legal para que un día, si estos países llegan a tener gobiernos decididos a reclamar por los daños sufridos, hablamos de Irak, hablamos de Libia, hablamos de
Irán, hablamos de Siria, hablamos de Palestina, etcétera, etcétera, estos países podrían reclamar una indemnización. Tienen todo el derecho del mundo. Otra cosa es que no lo hagan. Pero el derecho existe, está ahí, y el caso Nicaragua ofrece una jurisprudencia sólida para amparar todas estas demandas de indemnización y reparación a la que tienen derecho los países que han sido agredidos, violentados y violados en sus derechos. O sea que no demos esto por terminado. Esto existirá así mientras existe el poder de Estados Unidos y el de sus aliados. Cuando este poder se desvanezca, llegará la hora de pagar. Así que no demos por muertos o enterrados estos casos. ¿Y por qué crees que más países no siguen el ejemplo de Nicaragua? Porque no son sandinistas. Había que ser sandinista y estar medio loco para meterte esas cosas, digámoslo claramente. Otros países la ven y se asustan ante el reto. Nosotros no teníamos miedo. ¿Ya? Pero creo que llegará. En algún momento eso llegará. Y yo les voy a poner un ejemplo para que vean que las cosas van a su tiempo y a su ritmo. Los países pobres, sobre todo los de Asia y África, con el imperialismo del siglo XIX, el colonialismo del XX, sufrieron un enorme saqueo de objetos de arte. Y en su momento, pues estos países no podían reclamar nada de que devolvieran lo que eran tesoros artísticos de sus pueblos. Sin embargo, hoy, en el presente, esto es un hecho que ya se está dando y cada vez en mayor medida. Ya hay países que se están tomando muy en serio la reclamación y la recuperación de los bienes saqueados. Va lento. Tengamos en cuenta que si vemos las cosas en términos de la vida humana, pues todo va lento, porque nosotros somos efímeros. Pero la historia se mueve a su ritmo. Hace 40 años a ningún país se le ocurriría andar reclamándole a británicos, franceses o alemanes que les devuelvan los bienes saqueados. Ahora hay un grupo creciente de países que lo está haciendo. Y llegará un momento en que habrá un grupo de países víctimas de todos los atropellos de las potencias atlantistas occidentales que se planten y les exijan reparaciones. Y si el Museo Británico se queda vacío, pues que se quede. Y que se queda vacío el Banco de Inglaterra, que se quede. Y si por no se queda vacío, que se quede. Todo eso se lo han robado. Y en algún momento tendrán que devolverlo, de una u otra forma. La historia no es estática, ni los imperios son eternos. Y estamos en esta fase de transición y más bien hay que prepararse con alegría para lo que viene. No entiendo exactamente esta pregunta de Barbara Stewart. Te pide que comente sobre el uso de los estados de sanciones personales o individuales que los inhibe de poder accesar bancos, tarjetas de crédito, viaje, etcétera, comparado con los jueces de la corte. No, esa parte no entendí. No sé si hay algo ahí que puedes comentar. Pues, a ver, dentro del ejercicio de la soberanía,
los países tienen, digamos, el derecho o la potestad de establecer sanciones, restricciones a personas específicas, a empresas o a sociedades, por la razón que sea. ¿Ya? Con la particularidad de que estas sanciones y similares solo se aplican en el país de referencia, no tienen validez internacional. Otra cosa es que por el dominio que tienen estos países, sobre todo Estados Unidos y algunas potencias europeas, de los medios financieros internacionales, de las aseguradoras internacionales, de los medios bancarios internacionales, logran que estas sanciones, que son de un país, al final otros las apliquen de forma directa o indirecta por temor al daño que les pueda dar. Por ejemplo, Estados Unidos dice, yo sanciono a Rusia en la exportación de petróleo y a todo aquel que compre petróleo ruso le impongo un impuesto del 50%. Esa sanción vale para Estados Unidos en sus relaciones con Rusia, no vale para los demás. Lo que pasa es que hay países que tienen tales volúmenes de comercio con Estados Unidos que hacen lo que Estados Unidos quiere por temor a que ellos se vean sancionados con impuestos. Esto es derivación de la pirámide de poder, que es de las cosas de las que está tratando este mundo multipolar, y es desmantelar el virtual monopolio que tiene un grupo de potencias occidentales sobre los medios financieros y bancarios internacionales, que es lo que les da ese poder. Cuando este sistema sea desmantelado, ya podrán imponer las sanciones que quieran, que otros países no les harán caso. ¿Ya? Estados Unidos, por ejemplo, pretendió que India la siguiera. India le dijo, no, si ustedes quieren ponerla, pongan, pero yo no voy a hacer esto. Yo tengo mis intereses y yo primero veo por los intereses de India. Ya, porque también tiene que ver con el poder de un país. India puede plantarse y se plantó. ¿Ya? Hay países pequeños con economías frágiles que no pueden darse ese lujo. También debemos situarnos en las escalas de poder que hay en la sociedad internacional. No es lo mismo un país con una migración masiva en otro que dependa del comercio con ese país, ¿ya? Porque estos son los mecanismos, así funciona la sociedad internacional, y eso es lo que el mundo multipolar quiere cambiar y le quiere poner fin. Ahora, sobre los jueces, tiene una relación en el sentido, mira, en Europa, por ponerte un ejemplo, el derecho internacional prima sobre el derecho interno. De manera que aquí ningún tribunal aceptaría juzgar a un presidente secuestrado. Porque como hay normas internacionales que protegen y el secuestro es un delito, entonces aquí nadie aceptaría ese caso. De hecho, al que lo hiciera sería perseguido y detenido como delincuente, el secuestrador. Sin embargo, en Estados Unidos, como el derecho internacional no importa, ¿ya? Los jueces son tan absolutamente desvergonzados, carecen tanto de ética jurídica y moral, que a ellos no les importa abrir un procedimiento judicial a una persona que ha sido secuestrada, que es un delito internacional y que incluso está tipificado en Estados Unidos. Pero esas cosas solo pasan en Estados Unidos. ¿Ya? Solo en Estados Unidos. ¿Entiendes? Eso es, esa es la filosofía del salvaje oeste, que todavía no se ha abandonado, el del pistolero que quiere hacer e imponer su ley a base de pistolas. Pues antes era con pistolas y tiros contra los pobres indios, ahora van con misiles, barcos y con tropas a hacérselo a otros países, pero el fondo del sistema es el mismo, ¿sabes? La violencia se impone y sobre la violencia el sistema judicial estadounidense se mueve. ¿Ya?
y cosas que ahí son legales y que los jueces aceptan, aquí en Europa daría lugar a que los que perpetraron el hecho estuvieran presos y no la víctima. Hay que poner las cosas en su sitio. Y ya que tocaste el tema de presidente Maduro, ¿tiene alguna opinión que nos ayuda a las activistas de solidaridad de los Estados Unidos de como qué camino tomar para que ya vuelva Maduro a Venezuela o por lo menos a concientizar a más gente en los Estados Unidos? Mira, yo recomiendo que se vaya a la Convención de Naciones sobre Personas Internacionalmente Protegidas. Esa convención ha sido firmada y ratificada por Estados Unidos. Una defensa de Maduro debe, en principio, empezar por ahí. ¿Ya? Tiene que dar un marco, porque es el secuestro de un jefe de Estado. Se violó la integridad y la soberanía de Venezuela, que es otro delito internacional. Fueron asesinadas un centenar de personas en esa acción. Esos son crímenes, asesinatos con alevosía, premeditación y ventaja. Es decir, es un crimen en toda regla, una operación mafiosa perpetrada por el Estado. A eso se le llama terrorismo de Estado. Y ese es un marco. Si es que lo que les digo es que en Europa nadie se le habría ocurrido abrir un juicio en esas circunstancias. Es decir, todos los que lo hubieran hecho estarían presos aquí. ¿Ya? En Estados Unidos no, ahí están muertos de risa y hay un juez abriendo un procedimiento, o sea, un juez que es un sinvergüenza, porque un juez honesto dice, yo este caso me niego porque está basado en un delito, en 2 delitos, en 3 delitos, en 100 asesinatos. ¿Cómo voy a venir aquí a abrirle juicio a un hombre que ha sido secuestrado, que es presidente de su país y que ha sido traído aquí a la fuerza? Y con un acto de violencia extrema que le costó la vida a casi un centenar de personas. Eso solo pasa en Estados Unidos, por Dios. Stephanie, Javier tiene pregunta o comentario. No sé si cómo estamos de tiempo. No te escuchamos. Micrófono, Javier, micrófono. Yo también he hecho la pregunta. Sí, perdón, Vamos se a ver. me había ido. Sí, digo que creo que ya sería la última pregunta que nos dice Javier desde Gran Canaria. Dice, ¿qué postura mantiene la OEA respecto a la sentencia del caso Nicaragua? Mira, esa sentencia fue apoyada y respaldada por todo el mundo, como no podía ser de otra manera, en un foro internacional, ¿sabes? Se votó en contra, pero bueno, una sentencia de la Corte Internacional de Justicia es, como dice la Carta de la ONU, definitiva e inapelable. No necesita de más respaldo. ¿Ya? Se pide el respaldo cuando una sentencia no es cumplida, como ocurrió en este caso. ¿Ya? Pero obviamente nadie sensato se pone en contra de la Corte Internacional de Justicia. Eso queda muy mal políticamente. Así que la presenta, todo el mundo la apoya, pero la batalla sigue siendo que los países cumplan y sobre todo que paguen los daños perpetrados. Y Stephanie, Javier, ¿hay tiempo para que Augusto podría decir algunas palabras para terminar? Bueno, Claro que sí. Yo creo que le corresponde además eh, hacer la clausura, ¿no?
sobre todo en cuanto hace bien poco el señor Donald Trump ha dicho que él no necesita un derecho internacional. Se la refanfinfla el derecho internacional. Lo dijo así tal cual. Bueno, Augusto, a lo mejor nos dices algo para finalizar esta Sí, yo conexión. quiero que piensen que vivimos en una época de transición, en un cambio sistémico, el más grande que ha vivido la sociedad internacional desde hace 500 años. No es el relevo de un imperio por otro, es un cambio de sistema en el que Occidente, las potencias occidentales, están siendo desplazadas por potencias asiáticas y por una suma de países a lo largo y ancho del mundo que quieren otro modelo de sociedad. También quiero señalarles algo. Iberoamérica, nuestra región, está profundamente influenciada por Estados Unidos por razones geográficas. Nuestro aislamiento no es solo geográfico, también es político. Estamos separados del resto del mundo por dos océanos y eso provoca, entre otros tantos efectos, que creamos que Estados Unidos es más de lo que realmente es y que tampoco podamos ver la magnitud del cambio que se está dando en el mundo. Eso se puede ver más claramente en China, en la India, el sudeste asiático, incluso en África. En nuestra región es muy difícil. O sea, el dominio ideológico de Estados Unidos es tan abrumador que nosotros somos un continente isla. Pero el mundo está cambiando. El poder de Estados Unidos, como se vio ahora y se está viendo ahora mismo en Irán, es un poder en declive. Y esto no lo detiene nadie. Ya la primera potencia económica comercial del mundo en términos de paridad adquisitiva es China, ya lo mencioné, pero es que también en términos militares, China es la primera potencia naval del mundo. ¿Ya? Rusia tiene hoy el ejército más potente del mundo. La guerra en Irán ha demostrado las graves limitaciones que tiene Estados Unidos en su poder militar. Y la bravata de Trump y ese montón de estupideces que vive diciendo que ya nadie se las cree, ¿saben? Ya el señor dijo otra locura. Y al final no pueden. Así que miremos el futuro con esperanza. Porque a nosotros nos llegará un poco más tarde por razones geográficas, pero nos llegará. Y eso de que dice Trump, de que a él se le reenfinfla el derecho internacional, espero que viva lo suficiente para cuando lo podamos llevar al banquillo. Porque creo que en algún momento todos estos genocidas, sionistas, criminales, van a terminar en un símil del Tribunal de Nuremberg respondiendo por sus múltiples tropelías y atropellos. Y poco más, compañeros. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias, Augusto. Y nada, a la orden. Chao. Bárbara, ¿puedo preguntarte cómo estamos de tiempo? We have gone for 100 minutes, I believe, as of now. And so I don't know how much time you had allotted that you wanted for this webinar. Were you planning also to say something more about your campaign?
Sí, eso lo habíamos pedido antes en un momento a Javier cuando él no estaba, cuando teníamos el fallo de la conexión y Sí. ahora, bueno, finalmente no hemos hablado de la campaña que se están llevando a cabo en Europa Occidental. Precisamente la campaña Nicaragua se respeta y trabajando con la sentencia y intentando hacer una recogida de firmas y eso nos va a explicar ahora Javier en un momento. Javier, por Entonces, favor. ¿cómo? Perdona, Estefan, ¿cómo estamos de tiempo entonces? ¿Estamos bien? ¿Me da tiempo a 5 minutos a hablar? Sí, yo creo que sí, porque no tenemos un fin determinado. Entonces yo Ah, creo que la vale. campaña, el fin determina la importancia y creo que Ok, ok. la Yo lo... campaña es muy importante. Ok. Bueno, pues a mí me tocaría dar presentación a la campaña Nicaragua se respeta. Bueno, como todos acabamos de escuchar, la deuda histórica de Estados Unidos con Nicaragua no es una cuestión del pasado. En realidad, sigue plenamente vigente y Nicaragua continúa reclamando esa defensa de su soberanía y del derecho internacional. O sea, precisamente de esa realidad nace la campaña internacional Nicaragua se respeta, que es una iniciativa que es impulsada desde el Comité Europeo de Solidaridad con la Revolución Popular Sandinista. Y el objetivo de esta campaña es muy sencillo. Estoy convencido que cualquier organización de solidaridad internacional puede compartirlo. Uno es defender la soberanía de los pueblos y por otro lado exigir que se cumpla una sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas. No voy a volver sobre la historia porque el compañero Augusto Zamora ya lo ha explicado con detalle, pero yo me voy a centrar un poco más en lo que ocurrió, o tendría que volver un poco en el pasado, en lo que ocurrió desde enero del 2007, que es cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional regresa al gobierno de Nicaragua. Fue entonces cuando muchos compañeros internacionalistas comprobamos que esta reivindicación histórica no había desaparecido, al contrario, volvía a ocupar un lugar importante en la política exterior de Nicaragua. Desde ese momento, desde el 2007, el gobierno nicaragüense ha recordado de manera constante que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sigue vigente y que la obligación de reparar los daños nunca ha desaparecido. O sea, el comandante Daniel ha hecho referencia a esta deuda histórica en numerosos discursos públicos, insistiendo en que el incumplimiento de la sentencia no es únicamente un problema para Nicaragua, sino que es una cuestión de justicia y de respeto al derecho internacional. Además, Nicaragua ha llevado esta reivindicación de forma reiterada en diferentes foros internacionales, especialmente en el ámbito de las Naciones Unidas, donde ha denunciado el incumplimiento de la sentencia y ha reclamado el respeto a su soberanía. Y esto es importante decirlo, porque a veces se transmite la idea de que este asunto quedó cerrado hace ya muchos años, cuando la Violeta supuestamente como que perdonó esa deuda y nunca más llegó a reclamarla, ¿no? Y está claro que Nicaragua, o sea, Nicaragua nunca ha renunciado a esta reclamación y nunca ha dejado de recordar esa sentencia. Por tanto, estamos ante una reivindicación, no, o sea, no estamos ante una reivindicación nueva, estamos ante una demanda que se ha mantenido viva durante casi 2 décadas en esta segunda etapa de la Revolución Popular Sandinista. Y es precisamente en ese contexto donde nace la campaña Nicaragua se respeta. La iniciativa surgió durante el noveno Encuentro Europeo de Solidaridad con la Revolución Sandinista, celebrado en Alemania en el 2024. Allí entendimos que había llegado el momento de impulsar la campaña y que ayudara a dar a conocer y a reforzar esta reivindicación. O sea, posteriormente, llegado el 4 de mayo del 2025, decidimos ponernos ya la campaña en marcha, ¿no?
Nuestro objetivo era claro, internacionalizar esta demanda y movilizar a organizaciones, a sindicatos, a movimientos sociales, a académicos, a intelectuales y personas solidarias de todo el mundo para exigir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Pero, ¿qué es lo que persigue esta campaña? Pues, en primer lugar, exigir que Estados Unidos cumpla la sentencia dictada. En segundo lugar, reclamar la reparación de los daños. Y tercero, defender la soberanía de Nicaragua frente a cualquier forma de injerencia externa. O sea, defender un principio básico del derecho internacional, la no injerencia en los asuntos internos del Estado de Nicaragua. Por eso, finalmente, el año pasado, bueno, como he dicho antes, en el 2025 iniciamos esa recogida de firmas. Y luego en el encuentro del año pasado que hicimos aquí en España, en Cataluña, sacamos la conclusión que lo que hacía falta ahora era reforzar esa campaña. Vimos que la campaña estaba funcionando bien y pues ahora lo importante de la campaña era llevarla a una especie de segunda etapa en la que pues animar a más colectivos, a más plataformas, a más comités a que se unan y que no solo quede en Europa, sino que se extienda a nivel internacional. Por eso tenemos aquí los compañeros de Estados Unidos, que un día tuvimos una reunión con el grupo y vieron interesante que era importante pues impulsar la campaña y poner pues el tema en debate en la actualidad, que la gente lo hable. Por tanto, ahora estamos también, además de extender la campaña, lo que pretendemos es que crear material, o sea, artículos de opinión, crear videoconferencias como esta o crear material audiovisual que informe sobre lo que ocurrió en Nicaragua en los años 80 sobre este juicio y, bueno, pues crear material, o sea, audiovisual que se trabaje que se difunda por las redes sociales. Y bueno, pues en eso estamos, que necesitamos que la gente se una y que se difunda. Y ahí quedaría un poco mi presentación sobre la campaña. Muchas gracias, Javier. Eh, Creo que es importante recalcar también que no únicamente la recogida de firmas es por la recogida de firmas, porque no vamos a mover a Estados Unidos con una recogida de firmas, sino si se coge firmas, se habla con personas y esa sentencia tiene 40 años y muchas veces hablamos con personas que todavía no habían nacido cuando se llegó a dictar la sentencia. Con lo cual es una forma de fomentar toda la envergadura de esta sentencia y de hablar y difundir a nivel mundial otra vez este tema que hoy en día cobra mucha importancia viendo la política actual que estamos viendo. Yo creo que la reunión colectiva hoy aquí por eh, servicio online ha dado su fruto y su importancia y con eso podemos trabajar en el futuro en solidaridad, impulsar más la solidaridad con Nicaragua sandinista y yo creo que con esto podemos invitar para la siguiente vez que temas hay suficientes a Sí, más gente aún. Yo quiero agradecer a todos los que se han conectado a este canal hoy por estar aquí y sobre todo a nuestro compañero Augusto Zamora por estar aquí, haber estado aquí con nosotros. Entonces, nada más por el momento. Yo creo que hay que seguir con la campaña. Nicaragua se respeta, ni se vende, ni se rinde. Hasta la próxima. En ese sentido, nos veamos a lo mejor en Nicaragua en el aniversario de triunfo. Hasta pronto, compañeras y compañeros. hasta pronto.